¿Cómo están? Dios les bendiga, la paz de Dios. Estamos terminando la semana muy agradecidos con Dios y vamos a iniciar capítulo nuevo, capítulo 6 en sus primeros 11 versículos. Así que prepárese para leer o para escucharnos a la hora que lo esté haciendo. Estoy seguro que la palabra siempre llega oportunamente a nuestras vidas. Así que gracias por conectarse, por vernos, por acompañarnos, por saludarnos y por orar por nosotros. Daré lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Qué lectura, hermanos. Hagamos algunas breves reflexiones. Primeramente, debemos recordar que durante los últimos días del reinado de Saúl se había producido un triste abandono a la adoración a Dios, lo que se reflejó en la vida de la nación por la transigencia de ese rey en cuanto a lo que Jehová había dicho. Pocas personas, quizá ninguna, celebraban los cultos al Señor. El tabernáculo, es decir, la tienda de la reunión que se había usado a través de todo el tiempo que anduvieron errantes por el desierto, se había deteriorado y su mobiliario estaba disperso por todas partes. Durante casi 70 años el arca del pacto había permanecido en una casa particular. Qué triste es de que eso suceda, queridos hermanos, por el olvido, por el descuido, por el abandono, por la indiferencia. Esto nos hace reflexionar y debemos nosotros poner mucha atención. Notamos entonces y sabemos que como la presencia de Dios, recordemos, en ese tiempo se asociaba con el tabernáculo, el pueblo de Israel no sentía su proximidad y ya no tenía más el sentido de sobrecogimiento y reverencia ante Dios. Se comprende entonces el interés primordial que tenía David al restaurar la adoración a Jehová en el lugar central que le correspondía en la vida de la nación. Esa restauración implicaba reunir el disperso mobiliario del tabernáculo, como leímos cuando el libro del Éxodo, aquellos utensilios que se hicieron con tanto esmero, con lo mejor de lo mejor, estaban dispersos, abandonados. Ese hermoso tabernáculo, esa hermosa tienda estaba deteriorada. Y la pieza más importante, que era el arca del pacto, estaba también, queridos hermanos, prácticamente olvidada. Recordemos cuando leímos el libro del Éxodo que la palabra arca significa caja o cofre. Y recordemos también que el arca estaba hecha de madera y recubierta de láminas de oro por dentro y por fuera.
No sé si usted se acuerda de esto, de todo eso hermoso que había en su interior y que recordemos que eh, el arca contenía un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos grabados en 2 tablas de piedra. Queridos hermanos, pues esto era triste porque estaba abandonado, estaba en el olvido. La nación no tenía sumo interés por esto. Y esto nos debe, repito, llamar la atención porque no debemos descuidar eh, los centros de adoración, los templos, el lugar de reunión, los salones donde nos reunimos, donde tenemos nuestro servicio al Señor. Siempre debe de estar en las mejores condiciones posibles, porque decimos que es la casa de Dios, la casa de oración. Así que bueno, sabemos pues que el ferviente deseo que tenía David era que el arca fuera traída a la nueva capital, y su apuro por hacerlo lo metió en problemas. Ojo con esto. Pragmático como era, porque David así era directo para resolver problemas sin tomarse mucho tiempo a veces para discutir lo que se debe de hacer, que sabemos que él tuvo que aprender a consultar a Dios, pero a veces también tomaba decisiones así como nosotros, y vemos cómo David enfrentó esta situación de traer el arca. No se dice que consultó al Señor, no se dice como en la batalla contra los filisteos. Así que él hace traer el arca desde el hogar de Abinadab, y se habla que la distancia que había desde ese lugar hasta la tienda que había erigido en Jerusalén era de unos 16 kilómetros. Para el transporte había construido un carro nuevo que iba a ser tirado por bueyes, y sobre él puso el sagrado mueble, la sagrada caja, el arca del pacto. Dice que los hijos de Usa y Hayo guiaban el carro. Para David era obvio que esa era la forma más rápida y conveniente para cumplir la tarea. Según los preparativos que hizo David, no se detuvieron aquí, sino que convocó a 30,000 hombres en representación de toda la nación para salir a escoltar el arca hasta Jerusalén. Dice que había músicos tocando instrumentos de todo tipo para guiar al pueblo en los cantos. En pocas palabras, la celebración era realmente jubilosa y nadie estaba más alegre que David. Pero las cosas salieron mal. Cuando de pronto uno de los animales tropezó. Dice que el carro se inclinó hacia adelante y parecía como si el arca se fuera a volcar. Usa, hijo de Abinadab, reaccionó, creo yo, como lo hubiera hecho cualquier persona alerta, y extendió la mano para estabilizar el arca. Al tocarla, cayó muerto. Se nos dice en la escritura que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió por aquella temeridad. Hermanos, esto es muy importante. Las cosas de Dios son como sabemos, como Él las dice, como Él las indica. Lo que, lo que debemos tomar en cuenta aquí es que a veces la emoción del momento puede darnos paso a situaciones que vamos a lamentar. Porque ese momento, esa fiesta se convirtió en un funeral. Una fiesta que se convierte en un funeral. Dice la escritura que David ahora no sabía qué hacer. Primero estaba triste por lo que había pasado, y después incluso temeroso, porque dice, ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? Quizás resultaba muy presuntuoso de su parte al querer llevar el arca de Jehová a su propia ciudad o a su propia casa. Así que según la escritura, decidió dejarla justamente en el sitio del suceso, y dice que durante los siguientes 3 meses, mientras las cosas tomaban otro giro, el arca permaneció en casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Qué es lo que vamos a leer en la siguiente lectura? No se la pierda, porque vamos a ver todo lo que sucedió, y mientras 3 meses atrás había pasado una tragedia, ahora 3 meses después vemos que había bendición. ¿Dónde estaba la diferencia? Pues veremos que aquí en casa de Obed-Edom había
pues seguramente algunas características que agradaron a Dios. Por lo pronto, pues aquí dejamos esta lectura. Hay mucho que reflexionar. Como siempre le digo, no termine usted esta lectura hasta decirle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué es la parte que a mí me toca? Y Dios, su Espíritu Santo, le va a hablar a través de su palabra. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tú la envías a nuestro corazón y sabemos que lleva el fruto que tú quieres. El fruto, Señor, que tú por el cual has enviado tu palabra. Aplícala a mi vida y a la vida de todos. Toma, Señor, las peticiones también, y en el nombre de Jesucristo confiamos que tú obrarás según tu misericordia y tu poder. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí los esperamos de lunes a viernes a la misma hora para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.